Amigos de la Red Iberoamericana de Relaciones Públicas, bienvenidos una vez más a este su programa Hablemos de. El día de hoy tengo un invitado desde Argentina, es escritor. Me voy a permitir primero leer el currículum, obviamente muy resumido por cuestiones de tiempo, pero es un gran escritor, se llama Osvaldo Rebelles, creador de contenido digital y escritor profesional también vinculado con los recursos humanos, las relaciones públicas, la neurocomunicación, inteligencia emocional y programación neurolingüística. Además, participa activamente en la Comisión de Investigación del Instituto Latinoamericano de Comunicación Estratégica, ILSE, y es autor de los libros Pasos hacia el Silencio y actualmente de Aprender a Conectar, que es lo que nos motiva a la entrevista del día de hoy. Bienvenido, Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Vero? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar, Osvaldo, esta invitación. Bueno, primero me interesó muchísimo escuchar el libro Aprender a Conectar, porque yo también ando medio investigando, viendo, porque me parece esto fascinante. Y quisiera primero partir con una pregunta de cómo nace la idea de ser escritor. ¿Qué te motivó a ser escritor? Muy bien. Bueno, la idea nace de hace mucho tiempo, siempre a través de un análisis profundo hacia lo obvio y, bueno, situaciones personales a través de la comunicación, de la infancia, de investigación, pero más que todo lo que me motivó fue invertir en conocimiento. No puedo olvidar esto de haber ido a tomar la decisión de ir a Costa Rica, porque ya había participado de la tercer cumbre de relaciones públicas y en México, de Redir, y eso me motivó a ir a la cuarta. Ujú, Entonces, si bien a veces los costos no son, a lo mejor no están al alcance, pero vale la pena porque ayuda a alcanzar otros objetivos propios que nacen a través de la exponencia de los grandes profesionales que están en la red. ujú. En la tercera y después fui a la cuarta, a Costa Rica y a la quinta de Honduras. La quinta, Y ahora hay una sexta, ¿no? A la que estamos y ahora la invitados sexta todos acá en a ir a Argentina, Buenos Aires. que vamos a estar presentes, seguro que vamos a estar presentes porque siempre hay temas muy interesantes y muy actualizados. Entonces, vale la pena estar presente, vale la pena estar presente porque muchas personas con mucha capacidad, investigaciones, hay muy buenas ponencias que no hay que perderse. Bueno, y siguiendo con la pregunta que me habías realizado, estuve cursando en la Escuela de Arte, como profesorado y técnico en arte, como artista plástico. Y bueno, descubrí cómo percibe el ser humano a través del arte, a través de la expresión. Nosotros alcanzamos a vernos a nosotros mismos a través de los actos que realizamos, a través de los actos. Y cuando uno expresa a través del arte, ya sea la música, la pintura, la escritura misma, Ujú, uno se empieza a conocer cómo piensa, hacia cuál es el sentido de nuestro pensamiento. Entonces, bueno, más allá en una de las tesis que tuve fue investigar cómo justamente con esta problemática actual que es la informática o la digitalización o la inteligencia artificial, en ese momento que estaba cursando, eh, investigué sobre la televisión, cómo influía, cómo era nuestro influencer en los programas televisivos, en las mentes, más aún de los niños que están en un proceso de desarrollo cognitivo y psicológico, la cual va a estar orientado y va a encontrar un sentido en su vida de manera, o sea, de toda su vida. ujú. Entonces, como que qué factores eran los que
transformaba su interior al estar frente a una pantalla. Entonces es como que esa tesis me llevó a hacer una investigación profunda a través de autores, Enrique Ginsberg, que es un sociólogo mexicano, Humberto Eco, Ujú, del control de los medios. Y en esa búsqueda autodidacta, porque en ese momento, si bien en ese fue a través de la tesis, pero después hice una investigación autodidacta a través de Daniel Kahneman, Daniel Goleman, de Krishnamurti, de investigación del autoconocimiento, de diferentes, es multidisciplinar. Nace mi posición como escritor a través de un enfoque multidisciplinar, ya sea de la filosofía oriental, sea de la occidental, sea de la inteligencia emocional, neurocomunicación, como lo que cursé con Daniel Di Génova, neurocomunicación, que es un avance, es importante reconocer cómo nuestro sistema neurológico comunica. Así todo, después estuve cursando con recursos humanos con Silvana Wagner, de ahí de acá de Argentina, ujú. y estuve como ayudante de cátedra, trabajamos en conjunto en una empresa, tenemos una relación bastante recurrente con ella en acciones en cuanto a la comunicación. Y bueno, y después la conocí en Costa Rica a Patricia Arias, donde ella me motivó eh, a ser escritor. Y es una de lo que siempre destaco, que ella me dijo: Osvaldo, para comunicar tenés que hacerlo con amor. Ujú, Eso es algo importante. ujú. Amor en la comunicación. Ok. Entonces, como que es un pilar importante en la comunicación. Excelente y gracias, Osvaldo. Qué interesante tu motivación para ser escritor. Y ahora, por qué decidiste escribir aprender a conectar? Sabes que justamente estoy tratando de escribir un ebook porque asimismo con la motivación de Patty, em, hablando justamente de la conexión, ¿por qué es tan importante esto de aprender a conectarse con los demás? ¿Cómo fue que decidiste escribir este libro? ¿Por qué? Bien. Bueno, como te venía diciendo, entre tantas lecturas que uno ha realizado y capacitaciones, em, uno siempre va, en lo personal, siempre busco lo subjetivo o busco lo que las personas, la metacognitividad en el acto del pensamiento, lo que no se ve, qué es lo que no se ve y qué es lo que implica conectar. Bueno, cuando uno hablaba de aprender a conectar, eh, si bien la comunicación es persuasión, eso es Ujú. uno de los pilares pero cuando se utiliza con propósito. Estuve escuchando a a Antonio. Antonio Di Génova Ujú, y él decía, bueno, que la comunicación es persuasión y si se utiliza con propósito. ujú. Pero ¿y cuando no se utiliza con propósito? Cuando la persona no sabe cuál es su propósito real. No A está eso voy consciente. a no está consciente. Entonces, ¿qué es lo que comunica? Si nosotros en sí comunicamos constantemente, en todo acto que realizamos, ya sea en lo que comemos, en lo que vestimos, en lo que hablamos, en los gestos, todo comunica. Ujú, Entonces, ¿qué es lo que comunica cuando no lo haces con propósito? Entonces, en esta investigación de aprender a conectar, me pongo a trabajar sobre la palabra conectar y es junto con nuestro néctar. ¿Y nuestro néctar, cuál sería nuestro néctar? Nuestra esencia, nuestra energía divina. Entonces, a través de la intención de la energía divina, trabajada, si realmente la persona se conoce a sí mismo, que no es tarea sencilla, no digo que sea una ujú. tarea sencilla, No, para re- nada. Cuando te reconocer, preguntan, por ejemplo, dime quién eres tú, te quedas en blanco, pero ¿quién soy yo? Esa es una pregunta vital y dices, ¿quién soy?
quién soy. Más allá de eso, vos le preguntás a una persona, y decime qué emociones tuviste hoy. Mm, ¿Cuáles? Decime, nómbrame 5 emociones. ¿Cómo vamos a reconocer nuestra inteligencia emocional si ni siquiera sabemos cuáles son nuestras emociones? exacto. ¿Cuál es nuestra inteligencia moral si ni siquiera sabemos cuáles son nuestros valores? Correcto. Entonces, ¿cómo vamos a conectar, cómo vamos a utilizar una comunicación clara y asertiva, como es habitual hoy escuchar en las redes, una Ujú, comunicación clara y asertiva? Pero, ¿cuánto sabés vos de vos mismo? ujú, Porque primero, para el libro Aprender a conectar, en el epígrafe dice, liderarse a sí mismo para liderar con los demás, hacia los correcto. demás. Uno, liderar con intención para liderar con propósito. Entonces, tenés que liderarte vos, tenés que reconocer cuál es tu voluntad, en tu intención, cuál es tu sentido. Entonces, de eso se basa aprender a conectar, de conectarse primero a sí mismo, Ujú. para conectarse con los demás. Y para esto, Comunicamos, Osvaldo, perdón que te interrumpa, ¿existe una metodología aplicable para hacer esto y que se puede aplicar, digamos, a varios públicos o es una cosa mucho más individual? mira, estuve haciendo en el libro los capítulos, primero, bueno, busco siempre la individualidad para Ujú, aplicarlo a un colectivo, más allá de cuál fuese la cultura, porque sabemos que hoy las empresas, si bien hay trabajos a través de la virtualidad y no es un trabajo en una localidad específica, ya existe la glocalización, que ujú, es la localización en la globalización. Entonces, como que eh, está más allá de hablar es una cultura específica. Entonces, la pregunta era si existe una si metodología. Ujú, estaba aplicada. Sí, primero los pasos que voy trabajando en el libro es primero conocer cómo nosotros usamos como referencia preferenciales a través de la verdad o a través de la lógica que utilizamos, cómo pensamos, hacia dónde dirigimos, cómo damos nosotros, utilizamos la lógica y ujú. cómo utilizamos la emoción. O sea, eso no está basado en un aspecto específico o en una cultura específica, es global y puede ser a través de liderar grupos. Entonces, no solamente para llegar a conectar tenés que saber cómo es cómo es la parte de eh, la lógica, la parte de la emoción, la parte de la aplicación de los valores, de qué manera, qué valores utilizamos, la inteligencia axiológica, la inteligencia moral, de qué manera nosotros tomamos decisiones, qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, es en busca de sentido, Y me, en una y búsqueda de sentido. Y me imagino que esto es tan aplicable, por ejemplo, a los empresarios que tienen grupos y que lideran grupos, porque pienso yo que lo que acabas de decir es tan importante para poder conectar con sus colaboradores y demás. Entonces, hablando personalmente es perfecto, pero también ya hablando a nivel gerencial, a nivel organizacional. Esto viene como anillo al dedo a los CEOs, a los directores, directivos de las empresas, ¿verdad? Así es, Verónica. Las empresas, si bien tienen una planificación, y esto se basa de reconocer cuál es la planificación. También trabajo acá lo que es el liderazgo, en aprender a conectar, y trabajo lo que es el reconocimiento de las organizaciones, lo que es una organización actual, Ujú, en en el actuar de las personas. Si bien pongo en en el libro el círculo de Deming,
ujú, que habla de lo que es la planificación y la acción, la verificación y el actuar. Hay que hacer para hacer. Eso es ujú, una frase de Sun Tzu, que hay que hacer para hacer, y para hacer hay que actuar. Y para actuar primero tenés que tener métodos para alcanzar el conocimiento. Es decir, tenés que conocer el dato que vos estás ujú, recibiendo, hacer una síntesis, tener un análisis, hacer una verificación de la información. En una empresa hoy, en una organización, es muy importante por los cambios tan veloces y vehementes que hay. Entonces, los procesos automatizados, si bien nosotros somos tenemos hábitos automatizados, somos autómatas, ujú. entonces lo que es el proceso en una empresa es importante tener un acto de conciencia. Por eso, para conectar, tenemos que primero conectarnos con nosotros mismos para conectar con la cultura de la empresa. Exacto. ¿Cuál es la sinergia de la empresa? Porque la comunicación es energía, es energía. Nosotros comunicamos energía, vibraciones, tenemos códigos lingüísticos, tenemos códigos a través del color. Y esa energía debe estar sintonizada, me supongo, entre todos, ¿verdad? Eso tiene que estar sintonizado entre todo. Tiene que haber bueno, lo que habla del liderazgo resonante, pero bueno, lo que los liderazgos son con propósitos. Ajá. Yo acá pongo un nuevo liderazgo que es el líder conectivo, que primero se trabaja a sí mismo a través de ciertas características para alcanzar en el grupo o en la empresa Pues, los objetivos. y a Hoy, lo- propósito de lo que comentabas de esta rapidez de los cambios, ¿tú cuáles crees que son los desafíos que exige la comunicación en la actualidad? bien, mira, hoy yo comparo mucho la actualidad con diferentes crisis que Ujú, ya hemos vivido. Y algo que me inspiró en aprender a conectar es un autor israelí que es Daniel Kahneman, que ujú, habla de pensar rápido y pensar despacio y cómo fue convocado en su momento para la Segunda Guerra Mundial para detectar líderes. Él tenía que detectar líderes porque no conocían cómo decodificar los mensajes del enemigo. Entonces tenía que preparar lo mejor posible al líder que resuelva rápido porque no alcanzaban a detectar, no había una máquina para decodificar esos mensajes que el enemigo transmitía. Entonces él tenía que preparar los líderes. Entonces, ¿de qué manera él hablaba de cómo era el pensamiento rápido y un pensamiento más lento? Cómo manejamos nosotros los pensamientos y los ruidos del entorno. Entonces, esto es lo que me inspiró a que muchas personas no conocen su sentido, o sea, estudian una carrera y no saben por qué la estudian. ujú, Trabajan y trabajan porque trabajan por la plata y no trabajan porque tienen un sentido real. ujú. No conocen su intención. Hoy la base es la intención. Entonces, la crisis actual es, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Qué para vos la inteligencia artificial, Verónica? Es una Es herramienta una que, herramienta. sí, totalmente. Es una Bueno, herramienta, obviamente, que está amparada por muchos conocimientos, pero nosotros somos los que la utilizamos y debemos darle el sentido, ¿verdad? pero absoluto. ¿Qué pasa? La inteligencia artificial hoy es inteligencia artificial. Se lo llama inteligencia solamente porque es un proceso donde tiene datos cargados. ¿Y quién Exacto. dice que el dato que está cargado es Es, fehaciente o es exacto, valedero? correcto, Entonces, correcto. lo que la inteligencia artificial sirve, sí, porque yo la he utilizado y la Claro. utilizo, pero es un asistente, Mm, asistente. En la jerarquía nosotros la tenemos nosotros que tenemos la información fehaciente y leemos autores donde han investigado y es comprobable la información que nos da. No se le da
poder a una inteligencia artificial porque no tienen los recursos no tienen el conocimiento real. El criterio, Entonces, además, el el criterio, porque criterio. tú eres el que da el criterio. Exacto. Entonces, la inteligencia artificial es una de las crisis. Los procesos automatizados en una organización es una crisis. Ya lo veíamos en las películas de Chaplin, Mm, en la película que los procesos habían en la segunda revolución industrial, la tercera, siempre los procesos van haciendo cada vez más veloces. La sobredosis de datos. mm, La sobredosis de datos, esos datos continuos, notificaciones de los sistemas de información, de redes sociales, es sobredosis de datos que tenemos y así. no tenemos las personas no están capacitadas para amortiguar toda esa información que está ingresando a su mente. Mm. Ingresa por debajo del umbral de la conciencia. Además, porque es No tan te rápido y te explotan los datos. Y a propósito de eso, ¿tú crees que la comunicación se ha deshumanizado por esto? La comunicación sí se ha deshumanizado. Yo pienso que nosotros somos hábitos. Nosotros tenemos que, más que hacer hay más que hacer un juicio, hay que hacer un programa, hay que hacer un programa para educarnos a comunicarnos, porque no sabemos comunicarnos. O sea, si desde la infancia hoy en día estamos trabajando sobre acciones que desconocemos, porque lo que es la inteligencia artificial, lo que son las redes sociales, si bien generan un acto eh, emocional en nosotros, pero desconocemos a lo que nos genera a través del tiempo. Ujú, Y necesitamos lo que es comunicar, necesitamos aprender lo que estamos viviendo. Tenemos que humanizar, sí, se ha deshumanizado, pero las personas trabajan, están queriendo, están buscando, o sea, se apegan a las redes sociales para tener una identidad cultural en diferentes bloques. correcto. Para terminar, mi querido Osvaldo, me quedaría siglos conversando. Qué interesante, oye, me encantó. Bueno, muchísimas gracias, Sí, Verónica. no, te felicito porque realmente este es un universo, ¿no? Esto de aprender a conectar es un universo que parte desde nosotros mismos y para proyectarnos como queremos también a los demás, porque una cosa es quizá cómo nos percibimos nosotros, pero otra muy distinta puede ser cómo me perciben los demás, ¿verdad? Entonces, Amén. para terminar, como habíamos conversado esto de la inteligencia artificial, ¿cuáles crees que son los infaltables para saber conectar genuinamente con las personas? Eh, Primero, lo que pasa es que no te puedo decir, o sea, sí, los infaltables, yo siempre tomo los pilares de Daniel Di Génova, de Antonio Di Antonio. Génova, Mm, lo que son los pilares de la comunicación, para mm, que existan una comunicación real que exista coherencia. Fundamental la coherencia. O sea, no hay coherencia porque si no conoces tu intención, nunca vas a conocer tu propósito. O sea, vas a estar imitando un propósito. Y así comienza este libro y te invita a ingresar a lo más profundo de vos, conociéndote cuáles son tus intenciones. Porque si no, nosotros tenemos una educación en la infancia, imitamos por apego algún familiar, algún docente, pero mm. ¿cuál es realmente nuestra intención? O sea, no podemos vivir a través de la imitación. Entonces, la propuesta es en aprender a conectar, conocerte a vos mismo y que haya coherencia entre la intención y el propósito. Qué excelente mensaje, mi querido Osvaldo, qué maravilla. Yo te voy a comprometer a una nueva entrevista porque realmente nos quedan como muchos temas en el tapete, pero
la- lo que acabas de decir es vital, ¿no? Para todos los Sí. comunicadores, sobre todo, y para todas las personas, creo yo, porque todos también tenemos esa capacidad de saber comunicarnos, aprender a seguir nuestros pensamientos, ¿no? Porque tenemos tantos pensamientos al día, este bombardeo de datos que tú también dices es increíble. A veces no podemos procesarlos porque no nos damos el tiempo tampoco. Pero bueno, muchísimas gracias. Qué pena que se nos acabó el tiempo, mi querido Osvaldo. Solamente cuéntanos dónde podemos comprar tu libro, danos información. Bueno, próximamente lo voy a estar subiendo a Amazon. En este momento estoy acá trabajándolo porque hace un mes que sale a la venta ¿Ya? y, y es como que es muy pronto aún en el proceso de Claro, trabajar lo que es en otros países. en otros países. Sí, bueno, pues esperemos que sea pronto para poder Pronto, va a ser adquirirlo y pronto. qué chévere poder leerlo, Muchísimas mi querido gracias. Osvaldo. Te agradezco a ti también, muchísimas gracias. Y ustedes, amigos de la Redip, ya saben, miren estos cristales, estos diamantes que nos saca la red. Yo siempre muy agradecida con Antonio y sabemos que la red da muchísimos frutos. Hay gente tan valiosa, tan importante. Así que seguiremos invitando a todos nuestros amigos de la red a que nos compartan estas cosas tan maravillosas como este libro de Osvaldo Revelles, Aprender a Conectar. Les recomiendo y estar pendientes cuando salga ahí en Amazon a todos los que nos vivimos en Argentina y a los que viven en Argentina, pues adquieran lo más pronto posible. Un abrazo, Osvaldo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Verónica, y saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos.